Compañeros docentes, reciban un cordial saludo. En esta oportunidad abordaremos los criterios para evaluar desde el enfoque por competencia dentro de una metodología presencial, remota o en alternancia. El propósito está direccionado a brindar orientaciones que permitan obtener, conocer y valorar información sobre los aprendizajes de los estudiantes a través de los criterios de evaluación como herramienta útil de planificación y organización de lo que se espera que los estudiantes desarrollen, ya que hace evidente los desempeños y permite que esto sea fácil y comprensible para los maestros, los estudiantes y los padres de familia. En el marco del programa Todos Aprender se han motivado cambios en la concepción de didácticas de aprendizaje y la enseñanza. Asimismo, es evidente la necesidad de impulsar una profunda transformación en evaluación educativa. Se reconoce que si la práctica de evaluación no se transforma o modifica, los cambios pedagógicos en la enseñanza no tendrán ninguna repercusión. Los cambios en la evaluación deben hacerse dentro de un marco interpretativo que permita explicitar lo que se espera del estudiante en términos de desempeño. Inicialmente abordaremos el aprendizaje desde el modelo educativo por competencia para poder así hablar sobre la evaluación desde un enfoque por competencia. Inicialmente también se hace importante decir que la evaluación formativa y la evaluación desde un enfoque por competencia se complementan, y así lo veremos en este encuentro. ¿Desde cuándo se habla de educación por competencia en Colombia? Bien, para iniciar esta concepción de cómo se introduce el término de competencia en nuestro sistema educativo colombiano, tenemos que iniciar a partir del año 1996, a partir de la resolución 2343, indicadores de logro. En esta resolución se introduce por primera vez el término de competencia para definir el currículo común. Posteriormente, en el año 1998, el Ministerio de Educación empieza a publicar los lineamientos curriculares, y aquí se habla de ser competente, sin definir lo que significa la competencia para el sistema educativo colombiano. A finales de los años 90, el ICFES adopta el modelo de evaluación por competencia, evaluando por competencia, en aras de mejorar la productividad laboral y empresarial del país, y hace su propia definición de qué es ser competente. En el año 2002 se construyen los estándares curriculares para la excelencia en la educación, y aquí se da una primera definición desde el Ministerio de Educación de qué es ser competente. Posteriormente, en el año 2006, se amplía esta definición con los estándares básicos de competencias en lenguaje, matemáticas, ciencia y ciudadana, coordinado por el experto Carlos Vasco, y se da una definición la cual en la línea de base para futuras referencias de calidad y normatividad. Esa definición dice así: es un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, socioafectivas y psicomotoras, apropiadamente relacionadas entre sí para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido de una actividad en contextos relativamente nuevos y retadores. A partir de aquí se empieza a construir un enfoque por competencia en nuestro sistema educativo colombiano. Hablemos ahora de los elementos a considerar en la construcción de los criterios de evaluación para valorar el desarrollo de competencias de los estudiantes. Criterios de evaluación. El decreto 1290, en su artículo 4, orienta sobre los aspectos que deben contener el sistema institucional de evaluación de los estudiantes, el CIE. El primer apartado corresponde a los criterios de evaluación. Ellos son descriptores que orientan y determinan el trabajo del estudiante, ofrecen claridad y transparencia sobre las pautas de trabajo y de valoración del aprendizaje. Es una herramienta útil de planificación y organización de los que se espera que el estudiante desarrolle, ya que hace evidente su desempeño al docente. Le ayudan a orientar acciones formativas hacia el logro de determinado desempeño y le sirve para tomar decisiones durante el proceso del acto educativo. Al estudiante le sirve porque le ayuda a saber con anticipación los retos a los que se va a enfrentar a lo largo de un periodo de tiempo, es decir, lo que se espera que él en términos de su desempeño y cómo se va a evaluar el aprendizaje logrado.
A continuación veremos los elementos que deben tener los criterios de evaluación. Primero, selección de los aprendizajes, conocimientos declarativos procedimentales, acciones pedagógicas e instrumentos, tipos de evidencia, conocimiento de actuación, producto y por último los actores. Ahora hablaremos de cada uno de estos elementos. El primer elemento, selección de los aprendizajes. A través de los referentes de calidad que permitan trabajar aprendizajes auténticos que favorezcan desarrollar en los estudiantes un pensamiento crítico y reflexivo. Cuando seleccionamos un tema, por ejemplo, los medios de comunicación, nos quedamos en el tema, es decir, en el qué, objeto de estudio, quedándose en la teoría en abstracto, sin contexto y sin sentido. Mientras que si seleccionamos aprendizajes, por ejemplo, evalúo la información ofrecida por los medios de comunicación, teniendo en cuenta el mensaje, los interlocutores y la intencionalidad, los aprendizajes direccionan acciones didácticas en ellos. No solo está inmerso el qué, que es el objeto del estudio, que en este caso serían los medios de comunicación. Ellos poseen un verbo que indica el grado de aprendizaje, evalúa y un contexto que sirve para la toma de decisiones sobre las acciones que se pueden trabajar con los estudiantes. Es decir, el aprendizaje me indica el cómo, pero también el contexto en que se realizan y de dónde se seleccionan los aprendizajes. Estos los tenemos en nuestros referentes de calidad o los documentos orientadores como son los derechos básicos o las mallas de aprendizaje. El segundo elemento, grados de desempeño, tiene que ver con los conocimientos declarativos y procedimentales. Nos indican qué debemos abordarlos. Estos están permeados obviamente por la actitud y qué deben contener cualquier proceso educativo. El grado de desempeño, el verbo que obtenemos en el aprendizaje, nos indica la profundidad que debemos experimentar con el estudiante en ese desempeño. Estas se consideran las ejecuciones observables que le permiten al estudiante la valoración. El tercer elemento tiene que ver con las acciones y los instrumentos, es decir, a las decisiones pedagógicas y a los instrumentos que nos sirvan para orientar este proceso. Todo esto nos puede brindar evidencias y no solo la evaluación escrita, que como sabemos y vemos es una herramienta útil, pero no es la única. A partir de unas acciones didácticas se recomienda el uso de instrumentos de evaluación como la rúbrica, que nos sirven a través de sus indicadores a tener una evaluación un poco más objetiva. Como cuarto elemento se deben tomar decisiones sobre el tipo de evidencia, ya sea de actuación, de conocimientos o de productos, que nosotros deseamos observar en nuestros estudiantes. Estas evidencias son pruebas concretas y tangibles que permiten valorar los desempeños y las podemos clasificar en evidencias de conocimiento, actuación o producto. Las de conocimiento están relacionadas con el saber y el comprender. Incluye el conocimiento de hechos, procesos de comprensión, de principios y las teorías y las maneras de aplicar los conocimientos en situaciones cotidianas o nuevas. Las evidencias de actuaciones permiten obtener pruebas de saber, hacer. Están relacionadas en cómo el estudiante ejecuta un proceso o una habilidad y el resultado que se obtiene cuando pone en juego sus conocimientos. Estas evidencias contienen las evidencias de conocimiento. Las evidencias de productos corresponden al resultado que se obtiene en el desarrollo de una actividad relacionada con el estudiante o por el estudiante en formación. Puede ser un artículo, un material. Aquí permite hacer inferencias sobre el proceso o método utilizado por el estudiante. En este tiempo de no presenciabilidad, las evidencias de producto pueden ser una gran forma de obtener aprendizaje o que nos entreguen sobre lo que él está realizando en casa. Y por quinto elemento, tener en cuenta a todos los actores del acto educativo para que sean partícipes del acto de evaluación. Para que la evaluación sea objetiva, requiere que todos los actores que convergen en el proceso educativo participen. La heteroevaluación no es la única forma de evaluación importante en el proceso. La autoevaluación toma en este tiempo un lugar preponderante, que el estudiante realice ese proceso metacognitivo de lo que está aprendiendo, para qué le sirve, cómo implementarlo y que sea posible que reflexione
sobre lo que está avanzando, pero también sobre lo que no, en lo que no ha avanzado. ¿Cómo elaborar criterios de evaluación para una metodología de formación no presencial o formación en casa? La primera premisa que hay que tener en cuenta es que hay que tener unos descriptores y tener claro que la estructura para evaluar criterios de evaluación siguen siendo la misma independientemente de la metodología de la formación, ya sea remota, en alternancia o presencial. Es importante tener unos descriptores que orienten el trabajo tanto para el estudiante como para el maestro. Y estos deben tener en cuenta los 5 elementos que acabamos de abordar, es decir, acciones pedagógicas, niveles de desempeño, tipos de evidencia, actores de la educación y los instrumentos que nos acerquen a esta valoración. Atendiendo a la metodología de formación, en este caso estudio en casa o formación remota, se toman decisiones sobre lo que se debe solicitar en cada uno de estos elementos. Pero hay una premisa básica y lo primero es que hay que tener en cuenta las condiciones en que se encuentran los estudiantes y los medios con los que disponen. Otra premisa importante es que las maneras de evaluar dependen de lo que entendamos por aprender. Decisiones sobre el CIE. Es importante que la comunidad educativa se reúna y tome decisiones, teniendo y participando del principio que la evaluación sirve para el aprendizaje. Es importante pensar si la información con la que cuento es suficiente para emitir una valoración al padre de familia, y algunas posibles opciones es que cuando ellos regresen a la alternancia o la presenciabilidad se pueda evidenciar unos desempeños a través de algunas pruebas diagnósticas que permiten identificar fortalezas, debilidades, avances para trabajar con esta información de manera participativa entre todos los actores que intervienen. Pensamos en unas evidencias que puedan ser de producto para realizar seguimiento y aprendizaje, de apoyo en la toma de decisiones dentro del proceso de enseñanza y utilizar la realimentación como un elemento importantísimo frente a los hallazgos y a los resultados que se arrojan en esas pruebas. En la concreción de flexibilización curricular existirán entonces decisiones y acciones de carácter transitorio asociadas al CIE, que orientarán al acompañamiento y al proceso evaluativo de los estudiantes durante el trabajo en casa o en alternancia. En el marco de la autonomía institucional, invitamos a reflexionar en cuanto a el número de reportes y periodos académicos del decreto 1290, exige que como mínimo 2 reportes al año. El uso de la escala de valoración para hacer seguimiento y valoración al trabajo de los estudiantes y los criterios de reprobación asociados a la inasistencia, teniendo en cuenta que la actual situación en la que estamos viviendo la no presenciabilidad. Segundo, las consideraciones transitorias deberán ser aprobadas por el Consejo Directivo y utilizar los canales de comunicación para su divulgación. Algunas de las decisiones de carácter transitorio pueden llegar a ser oportunas o puestas a consideración para su vinculación definitiva al CIE. En este caso, se deben tener en cuenta al momento del proceso de actualización del CIE para su entrada en vigencia el siguiente año escolar. Ahora hablaremos de las consideraciones para elaborar criterios de evaluación en el periodo de alternancia si esta llegara a darse. A partir de los elementos que hemos abordado desde la gestión del aula, que también se ven inmersos en la forma de evaluar, porque nosotros debemos evaluar de manera permanente, hay que tomar decisiones. Los elementos para elaborar los criterios son los mismos que ya hemos abordado. Sencillamente se deben tener estrategias con los aprendizajes que puedo desarrollar en forma presencial y los que el estudiante puede desarrollar en su casa, teniendo en cuenta las circunstancias actuales en que vivimos. Hay que tener en cuenta que siempre se van a necesitar los conocimientos declarativos y procedimentales, pero que unos se pueden trabajar en clase y otros se pueden trabajar en casa. Siempre tener en cuenta los actores que intervienen en el proceso. De hecho, cuando están en casa, pueden, si es posible, incorporar a los padres de familia, cuidadores o familiares que apoyan y tener en cuenta el tiempo que el estudiante requiere para aprender.
Maestros, es importante trabajar aprendizajes para poder valorar los desempeños de los estudiantes y para ello hay que atender a los referentes de calidad, quienes nos sirven de orientaciones para poder evidenciar unos desempeños en ellos. La flexibilización del currículo está determinada por esas acciones que yo como docente quiero que el estudiante desarrolle y enmarcarla en las situaciones y las necesidades que él tiene en este momento. Elaborar criterios de evaluación nos permite tener las reglas de juego claras desde el inicio, para el estudiante y para el maestro. También porque así podemos tomar decisiones fácilmente y podemos realizar procesos auténticos de evaluación formativa y también tomar decisiones sobre los desempeños que el estudiante posee. Para finalizar, es importante resaltar que tener claros los criterios de evaluación de aprendizaje de los estudiantes permiten al maestro aplicar un proceso de evaluación consistente y eficaz, obtener evidencias para conocer los logros y los avances de los estudiantes, detectar a tiempo problemas en el progreso, identificar y analizar las causas de los aprendizajes no logrados y tomar decisiones de manera oportuna. Es cubrir lo que los estudiantes saben y pueden hacer, tomar decisiones pertinentes para la mejora a través de mecanismos efectivos en realimentación, valorar el aprendizaje, el desempeño y el logro de los aprendizajes esperados. Compañeros docentes, directivos docentes, muchas gracias por su participación.